Saludos y bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Desde París, Torrefuerte, aquí en la provincia de Herrera, su pastor José Luis Miranda. Quisiéramos hoy tener un pensamiento bíblico acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta tarde para que Dios tome el control de nuestra mente y nosotros poderle dar a Dios este tiempo, el mejor tiempo apartado, seleccionado para Él. Usted que está sintonizando, que acaba de conectarse, o la puede escuchar más tarde, cuando su agenda así lo permita, quisiéramos tener un pensamiento bíblico, quisiéramos ser portavoces de buenas noticias. Pero antes de esto vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor, para que sea el Espíritu Santo que tome el control de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de las intenciones que hay en Él, y que a través de un consejo bíblico Dios pueda bendecirle ahí donde usted esté, en casa, no sé en qué otro lugar pueda estar, pero donde quiera que usted esté, el Espíritu Santo de Dios puede bendecirle, puede tocarle en esta tarde. Todo depende si usted abre su corazón. Y Dios también le puede hablar a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más dándote toda la gloria y toda la honra debida a tu nombre. Agradeciendo, Señor, por ser nuestro Padre, por no avergonzarte de llamarte Padre de nosotros. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, por el sacrificio de la cruz. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo manifestada aquí en la tierra para con los hombres. Gracias porque no estamos solos, porque contamos contigo, Señor, como nuestro principal amigo. Que sea en esta tarde tu Espíritu Santo el que bendiga a todos los que se puedan conectar, a la hora que sea, en el lugar que esté. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones y saludos a todos los hermanos y amigos que en esta tarde nos pueden ver a través de las redes sociales. Quisiéramos tener un pensamiento bíblico, y para eso quisiera, si usted está cerca de su Biblia, y si no es así, pues usted escuche la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 4, una historia bastante conocida, una historia bastante interesante, parte de lo que Cristo vivió en su ministerio terrenalmente. Quisiéramos leer en el capítulo 4 del libro de Juan. Dice así la palabra: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Y tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal es adorar. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar a los que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ni siquiera la palabra del Señor nos dice el nombre de esta mujer. Otros judíos quizás nunca hablaban con ella. Sin embargo, Jesús se distingue diferente a todo el pueblo porque vio en esta mujer una necesidad. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Hay lugares donde a Dios se le hace necesario pasar porque sabe que hay gente, personas que necesitan, y no solamente necesitan, reconocen, y no solamente reconocen, abren su corazón para una visita de parte de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que esta mujer, siendo samaritana, había un conflicto, y un conflicto histórico prácticamente, basado en algunas razones. El pueblo samaritano era un pueblo mezclado. Habían mezclado siglos atrás tradiciones, cultura y hasta la forma de adorar a Dios, pues se habían mezclado con naciones de alrededor de Israel. En el tiempo de Acab, en el tiempo de Jezabel y el mismo rey Jeroboam, dieron paso para que vinieran extranjeros, habitaran esta parte de Israel e hicieran una mezcla entre todas las costumbres del pueblo, a tal magnitud que los samaritanos no tenían sangre pura. Y por eso era el conflicto, y se odiaban entre los judíos y sus hermanos samaritanos. Y este conflicto permaneció por mucho tiempo, y en los tiempos de Jesús resulta ser que Jesús le era necesario pasar por Samaria porque tenía que ajustar algunas cosas y el evangelio tenía que entrar. Entonces, queremos tocar algunos aspectos de la vida de la iglesia que deben ser practicados en este tiempo, porque somos discípulos del Señor. Y quisiéramos rápidamente, en el tiempo que Dios nos permite, porque estamos en las redes y usted sabe que esto es rápido, queremos hablar sobre aspectos importantes que la iglesia hoy día debe tener para seguir trayendo a personas, para seguir cambiando lugares, porque el Señor todavía está dispuesto no solamente a tocar lugares, sino a llamar personas. Samaria fue tocado por Cristo. La mujer samaritana fue tocada por el Señor y todo un pueblo le creyó a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. Toda iglesia que quiere tener o hacer la voluntad de Dios debe tener o iniciar un contacto primero. Mire esto. El versículo 1 del capítulo 4 dice que le era necesario a Jesús pasar por ahí porque había entendido que los fariseos escucharon que Jesús tenía más discípulos que Juan. Pero el versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber.
Jesús es el primero en hacer contacto con una mujer que tiene una necesidad espiritual, más que física, espiritual. A pesar de que era una mujer y era la costumbre de aquellos tiempos que a esa hora tenían que ir a ese pozo y sacar agua, y era parte del trabajo, la labor de las damas, más que una necesidad de agua física, Cristo sabía que llegando al pozo iba a tener un encuentro con una mujer que luego se iba a convertir en un portavoz del evangelio de su nombre. Y Jesús tiene el primer contacto. Esto me indica algunas cosas importantes de la faceta de liderazgo de Jesús. Muchas veces la iglesia está pausada. La iglesia espera el contacto que venga de allá hacia acá. Pero Cristo en esta enseñanza, capítulo 4 del libro de Juan, nos muestra a nosotros que el primero que interactuó, el primero que dio paso, dio inicio para una conversación, fue nuestro Señor Jesucristo, haciendo una pregunta que para algunos debió haber sido una pregunta obvia. Cuando esta mujer llega al pozo, Jesús está sentado, era como la hora sexta, ella va a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Jesús está tocando un aspecto muy importante, está entrelazando, está llamando la atención. Quizás la mujer nunca se imaginó que Cristo, que Jesús, le hablara tan siquiera. Porque recuerde que no habían entre ellos, no había química entre los judíos puros y los samaritanos, que era una clase de mezcla de naciones paganas con judíos. Y esta mujer jamás se imaginó, jamás se pudo haber imaginado que Jesús iba a pedirle agua a ella por el contrapunte que habían entre los dos grupos, a pesar de que son hermanos. Entonces la iglesia de hoy día, ¿qué debe hacer para cumplir el propósito por el cual Dios la ha llamado y la ha fundado? La iglesia debe tener el principio de iniciar el contacto. La iglesia no tiene que ver al pecador como una persona que no tiene la oportunidad de recibir a Cristo. La iglesia tiene que ser un contacto, tiene que ser el primero en dar el primer paso, valga la redundancia, para atraer a las personas que no conocen a nuestro Dios. El lugar de la iglesia es atraer y no separar. La iglesia no ha sido llamada para separar al hombre de Dios. La iglesia ha sido llamada para tener el primer contacto. Cristo tuvo el primer contacto y fue Él el que tomó la iniciativa, diciéndole a la mujer: dame de beber. Esto nos indica de que la iglesia no puede estar en una actitud pasiva. La iglesia no puede estar esperando que sucedan las cosas. La iglesia tiene que provocar que las cosas sucedan. Y no tiene que esperar que las cosas lleguen. La iglesia tiene que salir a buscarla. La iglesia tiene que salir a buscar, hacer el primer contacto. Y cuando la iglesia ocupemos la posición correcta, entonces Dios enviará gente con necesidad, quizás a tu casa. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero al edificio. Cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo como un todo. Donde quiera que tú estés y eres cristiano y has aceptado a Cristo, tú eres parte de la iglesia. Y cuando tú estás ubicado en la posición correcta donde Dios quiere que estés, Dios te hará experimentar experiencias donde te va a mandar gente con necesidad, pero no para que tú mires su falta, sino para que seas de ayuda. Cuando detectes la falla de alguien o el pecado de alguien, no lo señales. Dios te permite mirar eso para que seas un ente de ayuda. Extiéndele tu mano, no critiques. Recuerda a veces de dónde Dios nos ha sacado y por dónde Dios nos ha traído. Y por su misericordia estamos aquí. Y Jesús fue el primero que hizo el contacto con esta mujer. Fue el primero que habló a la mujer. Fue el primero que le mostró a ella que aunque ella iba a buscar agua, Jesús le dice: dame de beber. Hizo el primer contacto. No se apartó. No recordó: estos samaritanos no se llevan con nosotros y por eso no le voy a hablar. No, Jesús provocó un encuentro.
hizo el primer contacto. La iglesia, que es una iglesia con propósito, será una iglesia que saldrá y buscará el primer contacto con las personas. Y Dios te pondrá en tu caminar gente como esta mujer, con una necesidad. Pero no te apartes de las personas que de repente tú puedas ver malolientes. No te apartes de las personas que de repente tú puedas considerar que no está a tu nivel social. No te apartes de las personas que puedas ver por ahí tiradas en la calle. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con esas personas cuando abren su corazón. Tú no sabes que detrás de un rostro afligido, detrás de una persona que no tenga ni tan siquiera para comer, o ande en problemas, o esté metido en algún vicio, detrás de esa persona Dios puede levantar a un gran evangelista. Dios puede levantar a un gran pastor. Dios puede levantar a un hombre que mueva los cimientos de esta tierra. Dios puede traer de la oscuridad algo que dé luz. Dios saca de la debilidad del hombre y lo llena de la fortaleza de él. Dios llama las cosas que no son como si fueran. La iglesia ha sido llamada a tener el primer contacto. Nunca despreciemos a nadie, por insignificante que se vean. Nunca pensemos que esa persona no tiene oportunidad para encontrarse con el Señor. La iglesia ha sido llamada, repito, número uno, para hacer el primer contacto, para hacer esa alianza entre la tierra y el cielo. Porque Dios anda buscando iglesias, que sean iglesias sensibilizadas, que sean iglesias que piensen en la necesidad de los demás, que sean iglesias que se atrevan. Y mira, todo lo que hoy está pasando a nivel mundial, Dios no ha permitido en casi en todo el mundo de que nos volvamos a reunir como teníamos la costumbre, sino que ahora la iglesia ha salido del edificio de piedra, de bloque, y donde quiera que haya un hermano, ahí hay una iglesia. Ahora estamos regados en el mundo entero. Como que la iglesia ha perdido fuerza. No, la iglesia se ha multiplicado ahora. Cada hermano ha salido a su lugar de trabajo. Cada hermano está en su lugar. Y Dios pondrá gente con necesidad cerca de ti para que seas el que haga el contacto con esa persona. 2. Los líderes o la verdadera iglesia establece un terreno en común. Los líderes o la verdadera iglesia establece un terreno en común. ¿Cuál era ese terreno en común? Él conectó con ella hablando de un interés familiar. En el versículo 8 del capítulo 4. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Había un interés. Cuando Cristo empezó la conversación con esta dama, Jesús tocó un interés familiar. Y cuando se conecta al pedir agua, Jesús te está tocando una necesidad física que presentaba esta mujer, porque era la hora de ir a sacar agua al pozo de Jacob. Jesús no le habla de otra cosa. Nota, Jesús le pide precisamente algo que ella propiamente va a buscar al pozo, que es el agua. Jesús está hablando con ella de una manera que ella pueda entender, de una manera que se identifica. La iglesia con propósito, que quiere cumplir el plan de Dios, es una iglesia que establecerá un terreno en común. Para la mujer, ¿qué era lo más importante? El agua en ese momento. Cuando Jesús llega al pozo, ¿de qué le habla Jesús? Del agua. Jesús no usó otra forma para llegar a esta mujer, sino que la propia necesidad. ¿Y qué hizo? Conectó un terreno en común. Común para Jesús. Quería agua, la mujer iba a sacar agua también para llevar a su casa, a la ciudad de Samaria, un lugar llamado Sicar. Establecer un terreno en común. Cuando la iglesia se conecta con el corazón y el propósito de Dios, la iglesia tendrá palabras correctas para llegar a las personas con necesidad. Dios nos dará una estrategia sabia para poder conectar a la persona que no conoce a Dios a través de su palabra.
La necesidad, y repito y recalco, de la mujer que era ir a sacar agua. ¿Qué le hace? ¿Qué le pide el Señor? Agua, dame de beber. Conectó, hizo que fluyera una conversación, estableció un terreno en común. Lo que era importante para ella, lo era también para Jesús. ¿Cuántas veces hemos perdido gente porque no hemos tenido sabiduría para hablarle de Cristo? Hemos llegado y hemos señalado a los que adoran ídolos. Hemos llegado y hemos señalado al que toma ron. Hemos llegado y hemos señalado al que tiene vicio de droga. Hemos llegado y hemos señalado a los homosexuales y a las lesbianas. Hemos llegado y hemos señalado y hemos aparentado de santidad cuando realmente el único santo es nuestro Dios. Y hemos perdido la oportunidad de sacar un alma de las puertas del infierno y traerlo a la puerta de la iglesia por no haber conectado un terreno en común. Jesús no solamente inició la conversación con esta mujer, Jesús también estaba estableciendo un terreno en común, hablando de las mismas cosas que la mujer tenía necesidad. Recuerdo en ocasiones atrás, en Chiriquí, en Puerto Armuelles, estando en una obra, en una ocasión llegó un hombre con un sombrero y un machete en su mano. Y los hermanos me decían: pastor, no permita que se meta dentro de la iglesia. Porque la gente, ¿qué veía? La gente veía el machete y el sombrero. Pero yo veía algo más que el machete y el sombrero, a pesar de que da temor una persona así en un culto. Yo veía a un hombre con mucha necesidad. Un hombre con mucha necesidad, escondido detrás de un trago, escondido detrás de una rula, escondido detrás de una apariencia que denotaba violencia, pero en el corazón de él había una gran necesidad. Esta mujer que está teniendo una conversación con Cristo es una mujer que el pueblo la conoce. La mujer era media famosa. Sin embargo, Cristo no llega señalando nada. Cristo llega haciendo un paralelo entre la necesidad de ella y la necesidad de él al pedirle agua, pero también está estableciendo un terreno en común. Hablan de las mismas cosas y la misma conversación va a llevar a Jesús a que esta mujer tenga un encuentro personal con él. Los días pasaron, este señor llegó, seguía llegando a la iglesia con su machete, pasado en tragos, y se ubicaba en la última silla de la iglesia. Nunca faltó el respeto, nunca dijo ningún improperio, nunca señaló, no, se quedaba quietecito ahí. El tiempo pasó y un día muchos se asombraron cuando ya no llegó con el sombrero. Seguía con la rula y ebrio. Pasó otro tiempo y la palabra era predicada, los cánticos eran cantados, valga la redundancia, se adoraba, se oraba. Le decía a los hermanos: no miren la apariencia de la gente, Dios no vino a buscar justos, Dios vino a llamar pecadores. El médico va solamente a los enfermos, los que son sanos no tienen necesidad. Deje que la gente llegue con necesidad, porque es Cristo que los cambia. Al cabo de un tiempo ya no llevaba la rula, llegaba un poco ebrio pero sin rula. Al cabo de otro tiempo, ni sombrero, ni rula, ni ebrio, llegó sobrio, bañadito, bien vestido, ahí sentadito. Y a lo largo de un tiempo, pasó un tiempo más, y este hombre se convirtió en el hombre que limpiaba la iglesia, el hombre que preparaba la iglesia antes de que el pastor llegara, y fue parte de los diáconos de esa iglesia y murió. Él no hace algunos años partió con el Señor, pero todo fue porque hubo una conexión, se estableció un terreno fértil entre su necesidad y la palabra del Señor, porque la palabra del Señor conecta al mundo perdido. Cuando llega alguien a nuestra iglesia con apariencia no grata, cuando alguien por su forma de ser no nos cae bien, sí, porque esto sucede en la iglesia a veces, cuando hay grupos selectivos, la llamada rosca, y esto se da en muchas partes de la iglesia, en el liderazgo. Esto se da aún con el pastor, se dan en los grupos familiares, donde quiera.
que a veces hay acepción de personas. Las personas se paran y solamente reciben a los que le agradan el grupo. Pero nuestro Señor Jesucristo estableció un terreno en común entre su palabra y la necesidad de esta mujer. Él conectó con ella hablando de un interés familiar. 3. Una iglesia con propósito de Dios para salvar al mundo es una iglesia que escucha y permite que otros hablen. La razón no siempre la va a tener usted, hermano. Hay personas que nunca se equivocan según ellos. Hay personas que nunca oyen. Hay personas que dicen tener la verdad general propia de todas las cosas. No, amigo, no, hermano. Nosotros nos equivocamos. Y por eso Dios pone gente cerca de nosotros. Por eso Dios pone personas que nos ayuden en un momento determinado. Porque la verdadera iglesia es una iglesia que desarrolla el oído y permite que otros hablen. Escuche esto. Él sabía que a la gente le gusta oír sus propias voces más que nada. Hay quienes están atados a oír su propia voz y solamente tienen oído para oír lo que su propia boca dice, pero no están acostumbrados a escuchar lo que otras personas dicen. Y una iglesia con propósito que quiere hacer el plan y la voluntad perfecta de Dios, que es la evangelización del mundo a través de su palabra, tendrá que aprender a escuchar, porque también es importante que nosotros seamos más oído que en ocasiones boca. Más oído que en ocasiones boca. El versículo 9 del capítulo 4. La mujer samaritana le dijo, Jesús permitió que la mujer le hablara. Porque para poder desarrollar un terreno en común y atraer a la mujer a la palabra de la boca de Cristo, Cristo permitió que ella hablara. El versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me pides de beber? Es importante el diálogo, hermanos, en todo lo que hagamos. Siempre debe haber debe interactuar. Usted debe aprender. Yo debo aprender a oír. Y usted debe aprender a oír. Hay tiempo para oír, hay tiempo para hablar. Este tiempo en el versículo 9 del capítulo 4 de Juan, Jesús permite que la mujer hable. Y esto es muy importante. Era importante para Jesús establecer una relación de conversación que va a producir salvación, permitiendo que esta mujer pudiera hablar. Es importante cuando las personas tienen problemas. La iglesia tiene que aprender a oír, pero la iglesia tiene que aprender a oír, y cuando escucha tiene que ser prudente. Hay personas que todo lo que saben lo andan hablando y meten en problemas a más de 3, 4 personas. Hay personas que tienen problemas, hermanos, que no pueden saber nada porque les tiembla la boca, la lengua para ir y andar hablando, y a veces hasta más de la cuenta. Y la iglesia no escapa a esto. La iglesia no escapa a esto. Hay personas que no pueden, hermanos, no pueden ver sus propios errores por estar viendo los errores de los demás. Y la iglesia tiene que aprender a escuchar para poder sanar. Jesús escuchó, y al escuchar, la mujer se estaba liberando. No hay nada mejor cuando nuestro Dios nos escucha, porque no hay alguien en la tierra ni fuera de la tierra que pueda guardar todas las cosas que llevamos por dentro. Solamente nuestro Señor Jesucristo, el mejor amigo de amigos. Los líderes escuchan, la iglesia escucha y permite que otros hablen. No siempre usted tendrá la razón. Aunque usted sea líder o sea pastor, es bueno siempre escuchar, desarrollar la habilidad para escuchar a otros. ¿Sabía que cuando una persona empieza a hablar puede llegar a liberarse y dejar que hable? Y a veces la palabra trae una amiga que se llaman lágrimas. Cuando la persona empieza a derramarse delante de Dios porque alguien le escucha, Jesús entendió esto, escuchó y permitió que ella pudiese hablar.
4. La iglesia con propósito, que ha sido llamada a evangelizar al mundo, es una iglesia que suscita interés. En el versículo 10 al 15 del capítulo 4, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Ya Jesús cambia la conversación y le mete otro feeling, como dicen en Panamá. Le mete otro feeling a la palabra. Le habló primero del agua natural, dame de beber. Ahora Jesús la lleva a otra dimensión. Ahora le toca a Jesús. Ahora le toca al Señor hablar, y la mujer, como fue oída, ahora la mujer va a oír. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús cambia la conversación. Definitivamente Jesús cambia la conversación y muestra interés, levanta interés en la mujer, porque la mujer sabe que algo está por suceder. La plática está cambiando su forma. Ahora alguien le está hablando de algo diferente. Ahora alguien tocó la necesidad del alma, no la física, sino la del alma. Y una iglesia con propósito suscita interés entre el que la escucha, pero primero debe oír. Ahora Jesús está hablando con esta mujer y permite Jesús que la mujer le diga: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Todavía la mujer no comprende, pero Jesús ya la está evangelizando. Jesús ya empezó la obra de evangelización a esta mujer. La mujer sigue diciendo: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús levantó el interés en la mujer. Jesús le está hablando de un agua diferente. Jesús le está hablando de una necesidad espiritual. Jesús esperó el momento oportuno y sembró la palabra en la mujer. Y la mujer, sin darse cuenta, está recibiendo la palabra. La iglesia con propósito para llamar al pecador es una iglesia que sabrá cuándo debe hablar y cómo debe hablar y de qué debe hablar. La iglesia hoy se enreda en muchos temas. La iglesia a veces parece más tarima política que otra cosa. La iglesia a veces parece tarima de baile que otra cosa. Hay pocos altares y muchas tarimas hoy día. Se habla de todo menos de Cristo. A veces nosotros los predicadores hablamos más de nuestras experiencias que de lo que vivió Cristo. A veces nosotros hablamos más de las cosas que nos pasan a nosotros, de las que están señaladas en su palabra. El altar fue creado para que el hombre hable de las cosas de Dios. El altar fue creado para hablar del plan redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Jesús está tomando la palabra. La mujer está entendiendo que hay un mensaje diferente, porque Jesús levantó el interés en esta mujer, diciéndole que hay una agua aún más profunda que el agua física, que es una agua que si ella toma jamás volverá a tener sed. Número 5, la iglesia con propósito es una iglesia que llevan a otros solo tan lejos como ellos estén preparados para ir. Jesús sabía que estaba haciendo lo suficiente. Jesús sabía que no debía ir demasiado lejos. Dijo lo suficiente para hacer que tuviera hambre de más. Jesús levantó interés en ella al hablarle del agua que salta para vida eterna. Pero Jesús entendía algo. Jesús entendía que él sabía que no debía ir demasiado lejos, ni tan siquiera iba a entrar a la ciudad.
Jesús sabía que él estaba haciendo lo suficiente, le dijo lo suficiente a la mujer para hacer que ella tuviera más hambre de escucharlo a él. La iglesia con propósito llamado a evangelizar al mundo y atraer al pecador es una iglesia que despertará el hambre y la sed por las cosas de Dios. Cuando las personas empiecen a venir a las iglesias, cuando las personas Dios las empiece a enviar a tu casa para que tú seas la iglesia que habla ahora, porque eres templo del Espíritu Santo. Dios pondrá palabra en tu boca. Dios pondrá la sazón, quemará, aleluya, con carbón del altar, pondrá en tus labios, quitará tu culpa y pondrá una palabra sabia para hablar con tu familia. Cuando Dios te una con tu mamá que no conoce a Cristo, con tu papá que no conoce a Cristo, algún hijo que no conoce a Cristo, algún tío que no conoce a Cristo, algún sobrino, algún pariente, alguna familia, algún amigo, no importa donde tú gravitas ahí alrededor, donde te muevas, Dios te quiere usar con una palabra, porque tú eres la iglesia de Cristo hoy día. Y te dará la palabra. El Espíritu Santo te recordará la palabra y le dirás la palabra. La gente tendrá más sed de escuchar más. Tú sabrás que ellos llevarán esa palabra a otros. Porque todo incendio empieza con una pequeña chispa. Prende tu chispa y verás el incendio que Dios va a hacer. Samaria necesitaba oír la palabra de Cristo. La ciudad de Sicar necesitaba ser evangelizada. Pero Cristo pensó en una sola mujer, porque una sola mujer prendió la chispa en toda una ciudad. Bendito sea Dios. Aunque sea tu enemigo, aunque no te hable por años, aunque tu vecino ha dejado de hablarte, o se han peleado por tierras, o se han peleado por malos momentos, qué sé yo, no importa lo que haya sucedido entre tu vecino, entre tu familia y tú, si están distanciados hoy, Dios pone una palabra sabia en tu boca para que el conflicto termine y entre la paz del Señor al hogar y reine en el corazón tanto de ti como del vecino, de tu amigo, de tu familia. Jesús no fue con el deseo de discutir quién o no tenía la razón. Jesús fue con el deseo de evangelizar. La iglesia no está para discutir quién es la verdadera, quién es el mejor pastor, quién es la mejor iglesia. No estamos para eso. No es tiempo de ver eso. Es tiempo de evangelizar al mundo. Es tiempo de usar las herramientas que Dios ha dejado. Es tiempo de abrir nuestra boca y el Espíritu Santo la llene. Porque todavía hay mujeres en este tiempo como esta samaritana. Hay lugares como Sicar, necesitan la voz de Dios y Dios quiere usar tu boca. Una iglesia con propósito es una iglesia que acepta a otros donde están. No menosprecie los lugares. No diga, no creo que Dios haga algo con esta familia. No diga como alguien dijo un día aquí a otro hermano nuevo que llegó: oh, el último que pensé que llegaría al evangelio eres tú. Eso no se le dice a la gente. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. Dios no es selectivo con nadie. Dios no es de una familia. Dios no es de una raza. Dios no es de un pueblo. Dios hizo toda raza, lengua y nación, todo pueblo. Cuando Juan en el Apocalipsis vio, dice que había una gran multitud de toda lengua, tribu y nación que adoraban al Creador. Dios no es selectivo con apellidos. No hay familias que sean dueñas de la iglesia ni manejen. Por años que usted tenga en una iglesia, eso no lo convierte en usted en dueño. Aún ni el pastor es solamente un administrador. El dueño de la obra fue quien pagó y derramó sangre preciosa en la cruz del Calvario. Sangre que redime, sangre que perdona, sangre que libera, sangre que da paz. Él es el dueño de la obra, porque Él pagó precio impagable a nuestro Dios y Padre. Hoy la deuda ha sido cancelada. Cristo la llevó a la cruz y derramó sangre preciosa hasta el día de hoy. Somos libres por medio de la sangre del nuevo pacto. Bendito sea Dios. Los líderes o la iglesia con propósito son iglesias que aceptan a otros donde están. Hay lugares donde nunca habrá una iglesia con mosaico, con baldosa, pintadita, con aire acondicionado. Hay lugares donde nunca habrá esta iglesia, este tipo de iglesia.
Pero serán lugares donde la presencia del Espíritu Santo, que es lo más importante, nunca va a escasear. Y yo prefiero un lugar humilde físicamente, pero que la presencia de Dios esté, que grandes catedrales donde la presencia de Dios ya no se mueve, porque lo que más se le da lugar es a lo que el hombre puede hacer y a lo que el hombre es. El hombre es como la neblina del día, el hombre es como la hierba del día, que cuando sale el sol es cortada y echada al fuego. Pero cuando la gloria de Dios está en cualquier lugar, hermano, no importa si hay que pasar un río, no importa si está detrás de una montaña, no importa si nadie quiere ir a predicar a esos lugares, Dios también está interesado en lugares como estos. Una iglesia con propósito es una iglesia que ve en lugares lo que otros no ven. Cristo vio en Sicar de Samaria un lugar que debió haber sido evangelizado. Y el Señor permitió que a través de una mujer el evangelio entrara a esa ciudad. Porque Dios no ve la condición del lugar, ni tampoco ve la condición física de la persona. Vio a una mujer con necesidad y el Señor dijo: esta mujer llevará la palabra hasta Sicar. Él no entró, pero la palabra sí entró y provocó que los hombres vinieran acá, aleluya, y tener un encuentro personal con Él. Porque Dios no ve la apariencia, Dios no anda buscando qué tanto sabemos o podemos o tenemos. Dios anda buscando el corazón de gente que diga: yo no sé si es aquí que hay que adorar o allá, pero que recibas una palabra y te dice: no es allá ni acá, porque nuestro Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Donde quiera que tú estés, es un lugar fértil para adorar. El lugar no te puede decir a ti que es el lugar para adorar. Donde tú estás es un lugar fértil para adorar. Puede ser en la montaña, puede ser en el campo, puede ser en la ciudad. Una iglesia con propósito, una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios, es una iglesia que acepta los lugares y a las personas, aunque éstas sean despreciadas y desechadas por otros. ¿Quién quería de los judíos involucrarse con una samaritana? Nadie, y mucho menos entrar a Samaria. Una iglesia con propósito es una iglesia que se centra en los asuntos claves del ministerio. Hay cosas importantes dentro del ministerio, hermanos. Una iglesia con propósito es una iglesia que no va a permitir que la gente se esté distrayendo. A la gente no se le retiene en la iglesia, hermanos, por eventos. Los eventos son buenos, yo lo he hecho. Y los eventos son buenos, pero no es lo más importante. A la gente no se le puede entretener con cosas para mantenerlos. Usted se imagina que los pastores, nosotros todos, para obtener y mantener a los jóvenes dentro de las congregaciones, tendríamos que andar, hermanos, de evento en evento, porque los muchachos andan inventando cada cosa. Y para poder retenerlos, tenerlo acá, no. A la iglesia no se le entretiene, a la iglesia se le dice la palabra, se le enseña la palabra, y el Espíritu Santo es el que va a tener control de cada alma, de cada persona dentro de la iglesia. Hay hermanos que cuando no se sienten que están siendo atendidos, hermanos, provocan una estampida. Jesús sabía algo, y la iglesia de hoy debe saber algo. Jesús sabía que hay cosas muy importantes, claves, muy claves. Él no permitió que ella se distrajera. Él no se desvió al enfoque del verdadero asunto. Iglesias desenfocadas, ministerios desenfocados, líderes desenfocados, pastores desenfocados. Jesús no permitió que lo más importante se le pasara por alto. Y lo más importante para Jesús no tanto era que Él sabía la vida de ella, porque era Dios, es Dios. Lo más importante es que la mujer abrió su corazón, y la mujer fue un ente evangelizador en la ciudad cuando llegó allá. Lo más importante para Jesús de toda esta conversación del capítulo 4 del libro de Juan, entre Jesús y la mujer samaritana, es que la mujer samaritana abrió su corazón. Jesús habló del nuevo nacimiento, Jesús habló del Espíritu Santo, Jesús habló de la adoración, Jesús rompió las barreras de la enemistad. Jesús fue más allá de lo que el pueblo samaritano esperaba de un judío. Él no se desenfocó
No, a esta no le hablo porque esta hace unos meses no me saludó en la iglesia. O este no es de mi grupo y no lo acepto. Hermano, hacen clase de rosca que ya no es ni con harina, sino que hacen una rosca de hierro donde nadie entra. Y esto se ve en los músicos, se ve en el grupo de diáconos, en el grupo de liderazgo. Cuando Dios quiere levantar a alguien, hermano, y ese alguien no es del apellido de la congregación o no es conocido entre la congregación, es un lío para que sea aceptado. No nos desenfoquemos, hermanos. Dios puede levantar de las piedras un liderazgo. No nos desenfoquemos del asunto principal. Y el asunto principal es que todos escuchen la palabra. Es que todos escuchen el evangelio de Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Una iglesia, y termino con esto, con propósito evangelizador. Es una iglesia que comunica los asuntos de manera directa y simple. Hay quienes hacen del evangelio, hermano, un tremendo champurrio, un arroz con mango, dicen algunos, y ponen más obstáculos para que la persona conozca a Cristo. Y lamentablemente a nivel mundial muchas organizaciones, iglesias, pastores, la misma idiosincrasia de los pueblos, en vez de tener sus puertas abiertas, no hablo literalmente, físicamente, sino abiertas de manera para que las personas nuevas puedan entrar, hermano, no importa cómo vengan, no le ponga tropiezo a la persona. El cambio físico lo hace el Espíritu Santo. Cuando el cambio espiritual interno se da, el exterior va agarrado de la mano. Nunca el evangelio es tan difícil que Cristo mismo dijo que aún los niños y los que maman entienden la palabra y alaban a Dios. No hagamos del evangelio un asunto duro y difícil. El evangelio, hermanos, es una palabra que el Señor no vino a enredar a nadie. Es una palabra que nos educa, nos enseña, nos forma. Es una palabra transformadora. El evangelio no es para cerrar las puertas a las personas, no. Cuando un hombre es cambiado por las reglas de un hombre o de una organización, no hay verdaderamente un cambio. Pero cuando el Espíritu Santo es el que motiva un cambio dentro de la persona, es un cambio duradero y permanente. Habrán personas que van a llegar a nuestras iglesias, hermanos, vestidos como usted menos se lo imagina. Habrán personas que llegarán a nuestra congregación con clase de mañas raras, extrañas y todo. Y la iglesia que tiene propósito evangelizador es una iglesia con un evangelio sencillo, pero poderoso. Poderoso. Es una iglesia que ha entendido que los cambios internos y externos no salen de una orden. Vienen del Espíritu Santo al corazón de un hombre. Y no hay mejor cambio que el que el Espíritu Santo hace. Entonces la conversación que tuvo Jesús con esta mujer, rompiendo todo paradigma, rompiendo toda encuesta, todo pronóstico. Jesús va contra los pronósticos y va más allá. De modo que aún sus discípulos se asombran cuando están hablando. Porque para los discípulos, imposible. Jamás que se relacionaría un judío de sangre pura, de cepa sangre, pura sangre, con un samaritano mezclado de muchas cosas. Pero Cristo rompió esto y nos dio una gran enseñanza. Oramos al Dios para que la iglesia de hoy sea una iglesia que atraiga, no una iglesia que expulse a los que están llegando. Recuerde siempre esto: los únicos que son arrastrados por corrientes de aguas son los peces muertos. Pero la iglesia no nada a favor de la corriente. La iglesia muchas veces tendrá que nadar en contra de la corriente. Y para eso se necesita estar vivo. Y para estar vivo se necesita el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde dándole gracias a Dios. Porque la iglesia ha sido establecida en la tierra para evangelizar y ganar almas al reino de los cielos. Padre y Dios, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que nos has permitido, Dios, llevar un consejo bíblico. Te pedimos que a través de las redes tu Espíritu Santo lleve esta palabra, Señor, al corazón
haz con la palabra tu voluntad. Di la palabra, dijo aquel hombre, y mi criado sanará. La palabra hace efecto donde necesite y haya un corazón abierto. Señor, si hay alguien que se ha apartado de tus caminos, Espíritu Santo, tráigalo nuevamente a tus pies. Señor, si hay alguien que necesitaba oír una palabra, Espíritu Santo, aleluya, pon el querer y el sentir y el hacer en el corazón de esa persona. Si hay alguien que necesita pedir perdón, aleluya, ya ha cerrado su corazón, oh Dios, aleluya, pon amor en el corazón para que haya un perdón original. Padre, gracias en esta tarde. Bendice a los hermanos, amigos. Bendice a todas las personas que de una u otra manera pueden escuchar o han podido conectarse o en el transcurso del día o de la noche. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, sana toda herida del corazón. Padre, cambia y transforma el corazón del hombre y de la mujer que todavía necesitan de ti y están gritando en el alma que necesitan un cambio. Sana a cualquier enfermo físicamente, Señor, y te damos gracias por nuestro país, oh Dios, por Panamá, oh Dios, la misericordia que te caracteriza como Dios, pues cada mañana son nuevas. Extiende tu misericordia como lo has estado haciendo desde Cabo Tiburón a Punta Burica, oh Dios, Chiriquí, Boca del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Darién, Panamá Oeste, Panamá Centro, Norte, Metro. Señor, nuestras fronteras, nuestros límites por tierra, por aire y por mar, oh Dios. Te pedimos por el gobierno nacional, te pedimos por los diputados, por los ministros, por los directores. Te pedimos por los estamentos de seguridad, Señor, aleluya, por los que están en eminencia, oh Dios, dale sabiduría a los ministros de salud, Señor, y de la Caja del Seguro Social, al presidente, oh Dios, dale sabiduría, con hombres sabios en su oído, que oiga, aleluya, el consejo sabio. Padre, gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque para siempre es tu misericordia, porque somos lo que somos por tu gran benevolencia y por tu gracia. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, hermanos, por haber compartido conmigo y por haberse detenido en su agenda de la tarde un tiempo y haber compartido con nosotros esta palabra. Recuerde siempre que Dios tiene el control de todas las cosas. Saludos y bendiciones.